Con 10 años de trayectoria, compra sentencias directamente. Resolvió todos sus problemas. Ahora Luis vendió su sentencia a Confival y obtuvo el dinero que necesitaba en un corto tiempo. Y lo mejor de todo es que pudo lograr todos los sueños y planes que tenía. Contáctanos para asesorarte. www.confival.com. info@confival.com. Celular 314-669-9814. Conoce a Luis. Presentó una demanda contra la policía. Después de varios años, Luis recibió un fallo favorable por 200 millones. Luis presentó una cuenta de cobro a la policía a tiempo. Pero, oh no, las sentencias no tienen un tiempo de pago definido. Luis tenía planes con su dinero: invertir en su oficina, pagar nómina, comprar un apartamento. Mire, la puede escuchar, mire toda la Cómo cantidad. obtener financiación y considera solicitar un crédito bancario. En un banco se lo negaron, en otro le ofrecieron una tasa de interés altísima. Pero Luis le pidió recomendación a un colega y encontró la solución. Confival, con 10 años de trayectoria, compra sentencias directamente. Resolvió todos sus problemas. Ahora Luis vendió su sentencia a Confival y obtuvo el dinero que necesitaba en un corto tiempo. Y lo mejor de todo es que pudo lograr todos los sueños y planes que tenía. Contáctanos para asesorarte. www.confival.com. info@confival.com. Celular 314-669-9814. Conoce a Luis. Presentó una demanda contra la policía. Después de varios años, Luis recibió un fallo favorable por 200 millones. Luis presentó una cuenta de cobro a la policía a tiempo. Pero, oh no, las sentencias no tienen un tiempo de pago definido. Luis tenía planes con su dinero: invertir en su oficina, pagar nómina, comprar un apartamento. Luis ha pensado en cómo obtener financiación y considera solicitar un crédito bancario. En un banco se lo negaron, en otro le ofrecieron una tasa de interés altísima. Pero Luis le pidió recomendación a un colega y encontró la solución. Confival, con 10 años de trayectoria, compra sentencias directamente. Resolvió todos sus problemas. Ahora Luis vendió su sentencia a Confival y obtuvo el dinero que necesitaba en un corto tiempo. Y lo mejor de todo es que pudo lograr todos los sueños y planes que tenía. Contáctanos para asesorarte. www.confival.com. info@confival.com. Celular 314-669-9814. Conoce a Luis. Presentó una demanda contra la policía. Después de varios años, Luis recibió un fallo favorable por 200 millones. Luis presentó una cuenta de cobro a la policía a tiempo. Pero, oh no,
las sentencias no tienen un tiempo de pago definido. Luis tenía planes con su dinero: invertir en su oficina, pagar nómina, comprar un apartamento. Luis ha pensado en cómo obtener financiación y considera solicitar un crédito bancario. En un banco se lo negaron, en otro le ofrecieron una tasa de interés altísima. Pero Luis le pidió recomendación a un colega y encontró la solución. Confival, con 10 años de trayectoria, compra sentencias directamente. Resolvió todos sus problemas. Ahora Luis vendió su sentencia a Confival y obtuvo el dinero que necesitaba en un corto tiempo. Y lo mejor de todo es que pudo lograr todos los sueños y planes que tenía. Contáctanos para asesorarte. www.confival.com. info@confival.com. Celular 314-669-9814. Conoce a Luis. Presentó una demanda contra la policía. Después de varios años, Luis recibió un fallo favorable por 200 millones. Luis presentó una cuenta de cobro a la policía a tiempo. Pero, oh no, las sentencias no tienen un tiempo de pago definido. Luis tenía planes con su dinero: invertir en su oficina, pagar nómina, comprar un apartamento. Luis ha pensado en cómo obtener financiación y considera solicitar un crédito bancario. En un banco se lo negaron, en otro le ofrecieron una tasa de interés altísima. Pero Luis le pidió recomendación a un colega. Buenas noches, sean bienvenidos a el primer conversatorio que vamos a tener en Confival. Vamos a regalarle unos minutos a algunos asistentes para que terminen de conectarse, puedan ponerse cómodos, para que todos podamos disfrutar de este conversatorio. Entonces vamos a dejar una música por unos minutos adicionales y ya en pocos minutos empezaremos. Conoce a Luis. Presentó una demanda contra la policía. Después de varios años, Luis recibió un fallo favorable por 200 millones. Luis presentó una cuenta de cobro a la policía a tiempo. Pero, oh no, las sentencias no tienen un tiempo de pago definido. Luis tenía planes con su dinero: invertir en su oficina, pagar nómina, comprar un apartamento. Luis ha pensado en cómo obtener financiación y considera solicitar un crédito bancario. En un banco se lo negaron, en otro le ofrecieron una tasa de interés altísima. Pero Luis le pidió recomendación a un colega y encontró la solución. Confival, con 10 años de trayectoria, compra sentencias directamente. Resolvió todos sus problemas. Ahora Luis vendió su sentencia a Confival y obtuvo el dinero que necesitaba en un corto tiempo. Y lo mejor de todo es que pudo lograr todos los sueños y planes que tenía. Contáctanos para asesorarte. www.confival.com. info@confival.com. Celular 314-669-9814.
conoce a Luis, presentó una demanda contra la policía. Después de varios años, Luis recibió un fallo favorable por 200 millones. Luis presentó una cuenta de cobro a la policía a tiempo. Pero, oh no, las sentencias no tienen un tiempo de pago definido. Luis tenía planes con su dinero: invertir en su oficina, pagar nómina, comprar un apartamento. Luis ha pensado en cómo obtener financiación y considera solicitar un crédito bancario. En un banco se lo negaron, en otro le ofrecieron una tasa de interés altísima. Pero Luis le pidió recomendación a un colega y encontró la solución. Confival, con 10 años de trayectoria, compra sentencias directamente. Resolvió todos sus problemas. Ahora Luis vendió su sentencia a Confival y obtuvo el dinero que necesitaba en un corto tiempo. Y lo mejor de todo es que pudo lograr todos los sueños y planes que tenía. Contáctanos para asesorarte. www.confival.com. info@confival.com. Celular 314-669-9814. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a el primer conversatorio que tenemos en Confival. Mi nombre es José Luis Díaz, soy abogado y miembro activo del departamento comercial de la empresa. Estamos dedicados a brindarles soluciones financieras a todos los clientes, ya sea abogados o beneficiarios de sentencias de reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho. Les doy la bienvenida a todos ustedes, un grupo selecto de nuestros clientes, algunos invitados adicionales, para que podamos disfrutar en un ambiente académico algunas consideraciones que se tienen en punto al tema principal que tenemos en esta noche: responsabilidad del Estado por error judicial. Queremos contarles adicionalmente que este es el primer evento que tenemos en una serie de eventos académicos que tenemos programados en Confival. Nuestro objetivo es crear una comunidad académica en el cual, como todos sabemos, el ejercicio del derecho, el ejercicio del profesional jurídico, necesita siempre estarse actualizando. Y el propósito principal de estos conversatorios es que nos mantengamos actualizados en un ejercicio mutuo, tanto de nosotros como Confival, con nuestros clientes, y todos nuestros clientes que puedan aportarnos, serán bienvenidas todas sus recomendaciones. A continuación les voy a presentar la agenda que tenemos programada para este conversatorio. El primer punto que tenemos para la noche de hoy, tenemos invitada a la doctora Andrea Hincapié. Andrea Hincapié es miembro activa también del departamento comercial de la empresa, es abogada de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes. Con ella compartiremos unos cuantos minutos. Seguido de ello, escucharemos la disertación que tenemos de nuestro invitado principal, el doctor Ramiro Borja Ávila, que nos comentará el tema principal de este conversatorio. Finalmente, tenemos una tanda de preguntas. Hemos dispuesto el chat de esta videollamada. Encontrarán en la parte inferior de sus pantallas un botón que dice chat. Ahí, a lo largo de toda la conferencia, podrán dejar sus preguntas, sus comentarios, todo el aporte que quieran darnos. Y en último lugar de este conversatorio estaremos resolviendo estas preguntas o de pronto leyendo alguno de esos comentarios que han dejado para nosotros. Bien, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a la intervención que tiene nuestra doctora Andrea Hincapié. Ella ha preparado pues una intervención bastante corta, son 10 minutos. Como les mencionaba, es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario de la Universidad de los Andes y experta en compra y venta de sentencias. Nos va a ilustrar algunas cifras bien interesantes respecto a este tema. Tiene toda nuestra atención, doctora Andrea. Muy buenas noches a todos. Estoy muy feliz de estar en este primer conversatorio de Confival, en este conversatorio académico que nos une el día de hoy. Para empezar y brevemente, antes de darle paso a nuestro panelista muy reconocido, doctor Borja, quiero sentar sobre la mesa unos datos, unas estadísticas para que vayamos entrando ya en el tema. Entonces, para comenzar, la primera pregunta que vamos a resolver es si existe una congestión judicial y cómo se ve esto en datos.
Entonces, los datos y la gráfica que están viendo en este momento es del informe de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, y en este informe de litigiosidad nos muestra cómo en el 2020 existen 333.021 procesos que equivalen en pretensiones a 400.5 billones de pesos. Les quiero contar además que en el informe del 31 de enero del 2021 para asuntos legales se establecieron unos datos que son importantes establecerlos. En el Consejo de Estado existe el 59% de litigiosidad y de procesos ahí en el despacho. Cada despacho tiene en promedio de 1.200 procesos en cada uno de sus despachos, que triplica los procesos que existen en tribunales y en juzgados. Porque en tribunales y en juzgados el promedio está entre 430 a 470. Es decir, ¿existe congestión judicial? Sí, señores. La siguiente pregunta que nos debemos hacer es, ¿cuánto debe el Estado? Entonces, ya sabemos que el Estado tiene una alta litigiosidad, pero ¿cuánto debe el mismo? Entonces, en esta gráfica que está actualizada al 2020, al 31 de diciembre del 2020, podemos ver que el Estado en condenas por pagar tiene 11.20 billones de pesos y hasta ahora solo ha pagado 0.70 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que el rango ni siquiera alcanza el 7% de lo que debe pagar el Estado. Y yo creo que acá, que nos une la academia y que nos unimos varios abogados, de pronto tenemos el mismo inconveniente, ¿no? Tenemos muchos procesos en espera, litigio, ya fallados, pero el Estado no nos ha pagado. Entonces, para esto es importante tener en cuenta que existen varias soluciones y existen varias alternativas y que de pronto no éramos conscientes o de pronto sí las conocemos, pero que hoy las volvemos a mostrar. Y estas alternativas son alternativas no solamente que se han venido mostrando en Colombia, sino son alternativas que también, digamos, se han realizado o se han ejecutado en diferentes países. Por ejemplo, tenemos los fondos de inversión, fiducias, que realizan negocios de factoring, en donde se muestra estos fondos privados como una alternativa, como una solución de liquidez para los mercados que necesitan, o las personas, los particulares que necesitan el pago de sus sentencias, pero que el Estado no tiene presupuesto. Y la pregunta acá es, ¿por qué el Estado no tiene presupuesto? ¿De dónde sale el presupuesto del Estado? ¿Y por qué el pago de sentencias o el pago de las condenas es muy bajo en comparación de lo que debe pagar? Entonces, sabemos que el presupuesto del Estado, pues principalmente obtiene sus ingresos o su financiación de los tributos. También el Estado se subsidia o se financia a través de las ganancias que tiene de las empresas industriales y comerciales del Estado, también de las regalías que pagan por los petróleos o por las mineras, pero principalmente por los tributos. Y amén de la sanción que se ha hecho recientemente de la reforma tributaria, con esa reforma se piensa recaudar 15.2 billones de pesos. Y se piensa recaudar 15.2 billones de pesos. Y esto sabemos que su prioridad no es pagar las condenas que tiene el Estado. Su prioridad en este momento es financiar y reestructurar la economía, pues que sabemos que estamos en coyuntura social por toda la pandemia, proteger a los más vulnerables, estabilizar todas las políticas públicas y de gasto público que tiene el mismo funcionamiento del Estado, pero no pagar sus sentencias. Por eso es que ahorita todos tenemos un mismo sentimiento, y es que sabemos que las entidades están demorando 6, 7 años en pagar la sentencia. Entonces, entran estas compañías que les venía hablando, estas compañías, estos fondos privados que manejan negocios de factoring y que, digamos que no solamente se manejan en Colombia, sino también a nivel global. Y entre esas está, por ejemplo, las compañías, por ejemplo, en Brasil, está en Perú,
está en España, está en Portugal, está en Australia y se manejan, digamos, las fuentes de financiación es para procesos de arbitraje. Pero les quiero presentar hoy la alternativa de Confival. Y en esta alternativa de Confival, nosotros, digamos que somos expertos en sentencias judiciales, somos expertos en agregar un valor al mercado. Eso es lo que hacemos, agregar valor al mercado, ofreciendo liquidez a las alternativas y a las sentencias que ustedes tienen por los procesos que llevan además muchos años ejecutándose. Entonces, pues les quiero presentar brevemente a Confival. Llevamos más de 10 años de trayectoria, tenemos más de 150 millones de dólares desembolsados por operaciones de factoring. Contamos con un equipo de más de 50 profesionales y expertos para sus necesidades y tenemos más de 2.700 clientes satisfechos. Esto es importante porque también Confival ha recibido numerosos reconocimientos y también tiene muchos beneficios a presentarle a sus clientes. Entonces, en este momento vamos a ver los beneficios que tiene para los abogados. Entonces, es la manera fácil, segura, transparente de recibir todos los honorarios, obtener la liquidez para llegar también a nuevos clientes. Y ahorita estamos implementando ser embajador Confival. Y ser embajador Confival también tiene unos beneficios. Para los beneficiarios, el beneficiario también tiene unos beneficios y entre esos beneficios está que el beneficiario que lleva además 7 años, 20 años con una trayectoria durante el proceso esperando a que su daño le sea resarcido y otros 7 años más para que le pague su sentencia, entonces con Confival y con fondos de inversión como Confival pueden recibir ese pago de la sentencia anticipado. Es importante que ustedes, digamos, conozcan a Confival y que les dé seguridad negociar con Confival. Nosotros somos una entidad vigilada por la Superintendencia de Sociedades, somos un fondo que tiene un oficial de cumplimiento y que trabaja todo el tema de SAGRILAF. Entonces, no solamente inspeccionamos y vigilamos y tenemos amplio conocimiento de todas las personas y de todos los inversionistas, sino también de todas las personas a quienes vamos a llegar. Y esto debe dar mucha confianza porque tenemos una trayectoria que nos ha mostrado como una empresa líder en compra de sentencias. Sin más, ya para finalizar, se está proyectando, digamos, nuestros reconocimientos durante todos estos años y ya le damos paso a nuestro tema central, al doctor Borja. Te damos muchas gracias por esa contextualización que has realizado. Esas cifras sin duda son muy interesantes por la coyuntura actual que nos encontramos, por esos negocios que tenemos pendientes de pago y nos resultará realmente útil tenerlas bien presentes a la hora de continuar negociando. Bien, a continuación vamos a escuchar a nuestro invitado principal de la noche, el doctor Borja. Queremos hacer una breve mención respecto a la experiencia y a la persona que nos va a disertar a continuación. El doctor Borja es abogado de la Universidad de Medellín, actuó como magistrado auxiliar del Consejo de Estado entre el año 84 y el año 89, tiene más de 40 años de experiencia como litigante ante las altas cortes en asuntos tanto civiles, laborales y administrativos. Asimismo, en la actualidad es vicepresidente de la Academia Colombiana de la Abogacía, miembro del Centro Iberoamericano de Arbitraje. Ha actuado también como asesor y consultor legal de múltiples entidades públicas y privadas en asuntos de servicios públicos, legalidad de contratos. Asimismo, actuó como conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Bien, a lo largo de su carrera ha sido docente universitario en programas tanto de pregrado como de posgrado, universidades tales como la Universidad Manuela Beltrán, Universidad Sergio Arboleda y la Universidad Nacional de Colombia.
Asimismo, como lo hace en la noche de hoy, ha sido conferencista en múltiples eventos y autor también de un buen número de textos académicos. Sin más preámbulos, sin lugar a dudas, estamos ansiosos de escuchar al doctor Ramiro Borja. Entonces, doctor Ramiro Borja tiene toda nuestra atención. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Confival la gentil invitación que me ha hecho para dialogar con ustedes esta noche sobre un tema que es muy importante para el funcionamiento de la democracia, para el Estado de Derecho, que sea una realidad y no una mera declaración teórica. La administración de justicia y en particular la responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado puede presentarse en muchos campos, en muchos aspectos, desde muy distintas ópticas. Pero vamos a referirnos en concreto a la responsabilidad del Estado por el error judicial. En primer término, vamos a precisar el concepto de responsabilidad. Nuestro idioma es muy rico y como tal le asigna muchas definiciones a muchas de nuestras palabras. Entonces, como vamos a hablar de responsabilidad, tenemos que precisar que es la responsabilidad como concepto jurídico. Y para decirlo brevemente, responsabilidad jurídicamente hablando quiere decir asumir las consecuencias de los hechos. Y quiero señalar que es de los hechos. Algunos tratadistas dicen que es asumir las consecuencias de sus propios actos, pero eso no es suficiente para dar un concepto claro de lo que es la responsabilidad, porque a veces hay que responder no solamente por los propios actos, sino por los actos de otras personas. Por ejemplo, los padres tienen que responder por los actos de sus hijos menores. Los empleadores tienen que responder por los actos de sus empleados o dependientes. Y así sucesivamente podemos traer a título de ejemplo otras circunstancias en las cuales la persona debe responder no solamente por sus propios actos, sino por los actos de otras personas. Pero adicionalmente se responde no solamente por los actos, es decir, no solamente por las conductas, por acción o por omisión, sino también por los hechos. Doy un ejemplo para una responsabilidad por los hechos. Si de pronto se cae una edificación, ese es un hecho. Habrá que indagar quién debe responder por las consecuencias dañosas de la caída de esa construcción o de ese puente, como ha ocurrido recientemente en nuestro país con construcciones y con puentes muy costosos, económicamente hablando, y que han significado su derrumbamiento, unas verdaderas tragedias humanas. Pues bien, menciono que esto es simplemente a título de ejemplo, porque se pueden multiplicar las menciones de cómo hay que responder también por hechos. Cuando un animal muerde, un perrito muerde a otra persona, eso no es un acto de voluntad de un sujeto de derecho porque el perro no es
una persona a quien se le pueda imputar jurídicamente una determinada responsabilidad. ¿Quién responde? El dueño, el cuidador, el custodio de ese animal. Entonces, ese daño que hizo ese animal es un hecho. Por esa razón es que se ha definido la responsabilidad jurídicamente hablando como las consecuencias que se deben asumir por determinados hechos. Esa responsabilidad, naturalmente, ha tenido una evolución. En principio, la responsabilidad jurídicamente hablando estaba determinada por el derecho canónico, simplemente porque el poder civil y el poder canónico estaban refundidos en uno solo. Pero una vez que se presentó la separación de la Iglesia y el Estado, pues ese derecho canónico inspiró las normas del poder civil, pero finalmente se separaron, así estuvieran las normas inspiradas en ese derecho canónico. Ese derecho canónico, reitero, influyó en la legislación laica. A título de anécdota, una vez le preguntaron a un experto canonista, ¿por qué razón, si alguien incumple un contrato, tiene que pagar perjuicios por ese incumplimiento? ¿Cuál es la razón que justifica que se le imponga esa obligación de resarcimiento? Y el canonista dijo, los contratos se celebran de buena fe dentro de un principio que lo vincula como un juramento. Es decir, quien firma un contrato está jurando que va a cumplirlo. Si llega a incumplirlo, simplemente incumplió un juramento. Es un perjuro. Y el perjurio es un pecado. Y el que incurre en pecado, hay que imponerle una penitencia, una pena. Entonces, en el caso del contratista incumplido, a título de pena debe indemnizar a la otra parte. Ahí explica, con este ejemplo, que además no es única influencia del derecho canónico y del derecho laico, pero explica por qué razón se han venido imponiendo las condenas, o mejor, la obligación de resarcir a título de condena, a título de pena. Y claro, inspirado el legislador en estos razonamientos, entonces estableció dentro del derecho privado, dentro del derecho civil, unos requisitos para obligar a alguien a resarcir un perjuicio. Que haya un hecho, haya una conducta por acción o comisión, que haya un hecho dañoso, que haya un daño, que haya una relación de causalidad entre esa conducta, ese comportamiento y ese daño, y además que esa conducta, ese comportamiento sea reprochable, pues porque había que reflejar el concepto de pecado que enseñó el derecho canónico. Entonces, en la legislación civil se dijo, sí, entonces esa conducta tiene que ser una conducta culposa o dolosa para que sea reprochable. Entonces ahí están los 4 elementos que se exigieron dentro del derecho privado para hacer responsable algo para la indemnización de perjuicios. Pero ¿qué sucedió posteriormente? Cuando se habló de los daños que causaba el Estado, lo que causaban los agentes del Estado, pues se dijo, no, el Estado no tiene por qué responder jamás. El Estado no responde, ¿por qué? Porque es que el jefe del Estado, la suprema autoridad del Estado es el rey.
Y el rey está inspirado por Dios, todas sus decisiones inspiradas por Dios. Entonces, cuando habla el rey es como si hablara Dios. Claro, eso venía porque reitero que antes el poder civil y el poder religioso eran uno solo. Entonces, cuando se estaba hablando dentro del derecho canónico, pues se está hablando de una especie de como infalibilidad del que gobierna, del que manda. Y entonces, cuando se separaron el derecho canónico y el derecho civil, pues el rey también era infalible. Luego, no era posible que se equivocara porque él simplemente estaba inspirado por Dios, estaba haciendo la voluntad divina y Dios no se equivoca. Entonces, era un argumento fundamental, esencial, para que el Estado no respondiera por los perjuicios que fuera a causar en su acción o en su omisión. Pero había otra razón adicional, es que para condenar al Estado a una indemnización, pues se requeriría que existiera una autoridad superior al Estado para condenar al Estado y obligarlo, impartirle la orden al Estado. Y no hay ninguna autoridad superior al Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es soberano. El Estado es la máxima autoridad. Luego, no existía la posibilidad de condenar al Estado a un resarcimiento. Luego, fíjense, por una parte Dios no se equivoca, por otra parte no hay una autoridad superior. Pero naturalmente que la sociedad fue comprendiendo que había un principio de justicia que exigía que se reparara a las víctimas por los daños que causara el Estado. Entonces, dentro de esa evolución del pensamiento, dijeron, bueno, sí, está bien, que entonces que se indemnice a la víctima, pero que la indemnice la persona que actuó a nombre del Estado, no el Estado, sino su representante, su agente. Los seres humanos, que ellos sí pueden equivocarse, no son dioses, ellos sí pueden equivocarse, ellos sí se equivocan, y además a esos empleados del Estado, a esos servidores del Estado, sí se les puede imponer una autoridad a través de un juez. Bueno, entonces siendo así, el Estado siguió siendo irresponsable, pero los daños que causara el Estado los tenían que pagar sus agentes o representantes. Y como se trataba de juzgarlos con la legislación civil existente, para hacer efectivo uno de esos daños, pues se requería demostrar los elementos que ya hablé de la acción, la omisión, el daño, la relación de causalidad y la culpa o el dolo. Bien. Siguieron evolucionando las cosas y dijeron, venga, es que muchas veces el agente del Estado es totalmente insolvente. Entonces, aun cuando en teoría hay alguien que responda, en la realidad de la vida no hay quien responda en muchos casos, porque no tienen con qué pagar ese resarcimiento económico. De modo que hay que buscarle una solución a eso. Entonces, se creó una especie de teoría donde se dijo, bien, entonces lo que vamos a hacer es que esa persona va a responder y el Estado va a responder también en situaciones excepcionales. Entonces se dijo, bueno, los particulares tienen que responder no solamente cuando obran con dolo y con culpa, sino además tienen que responder por sus actividades peligrosas. Por ejemplo, el manejo de armas es una actividad peligrosa. Entonces, si se llega a causar daño dentro de esa actividad, tiene que responder actividad peligrosa. Y fue evolucionando el concepto de responsabilidad y dijeron, ¿sabe que también hay que responder por los daños que se causan dentro de unas circunstancias de aumento exagerado del riesgo? Entonces, si el Estado tiene una fábrica de explosivos y esa fábrica estalla, como el Estado creó ese riesgo, entonces por el riesgo creado, si genera un daño, se debe pagar tanto en el derecho privado como en el derecho público. Entonces se crearon esas
llamémoslo, condiciones en donde ya no se exigía el dolo y la culpa, ya no había ese elemento subjetivo, esa responsabilidad subjetiva, sino que se habló de la responsabilidad objetiva de el riesgo creado o de las actividades peligrosas. Cuando se siguió avanzando en la necesidad de que el Estado real efectivamente respondiera por todos los daños que causaba, no solamente los de las actividades peligrosas o los del riesgo creado, sino en muchas otras, entonces no había normas hechas para el Estado y se volvió a echar mano nuevamente del derecho civil. Y entonces dijeron, bueno, en el derecho civil hay que responder cuando se actúa, se causa el daño con dolo o culpa. Como quiera que el Estado no es una persona natural, no se puede predicar un elemento subjetivo del Estado, entonces vamos a asimilar lo que es en un particular el dolo o la culpa, lo vamos a asimilar en el Estado como sea una falta o falla del servicio. Entonces se le impuso al Estado la obligación de responder por la falta o falla en el servicio. Siguió avanzando en la teoría de la responsabilidad, no me puedo extender mucho en todos estos elementos, se gastaría mucho tiempo, pero en ese avance de la teoría de la responsabilidad para que el Estado responda, porque siempre existía y existe y seguirá existiendo el sentimiento, el sentido, el criterio de justicia. Las sociedades tienen que vivir dentro de parámetros de justicia. Entonces, dentro de los parámetros de justicia, dijeron, bueno, vamos a crear otra teoría para que el Estado responda no solamente por el riesgo creado, por las actividades peligrosas, sino que hay una especie de patrimonio garantía que es de todos los ciudadanos y que tienen que responder en circunstancias especiales. Y se creó la teoría del daño especial. ¿En qué consiste el daño especial? En que el Estado, cuando actúa, así no actúe por falla del servicio, por falta del servicio, que actúa legítimamente, oportunamente, etcétera, pero aún así causa un daño. Doy un ejemplo. El Estado decidió hacer una vacunación masiva, como hoy la estamos observando en el mundo a raíz de la pandemia del coronavirus 19. Y se dijo, dentro de esa vacunación masiva, mueren algunas personas por efectos de la vacuna, se les causa un daño. Entonces, el Estado no es que haya obrado ineficientemente, no es que haya obrado con falla, es que finalmente si se vacuna a una infinita cantidad de personas y hay algunas que mueren por eso, pues bueno, por razones de equidad hay que indemnizar a estas víctimas, porque es que el Estado actuó en beneficio de toda la sociedad. Para eso es un patrimonio garantía el que tiene el Estado para garantizarle el bienestar y la indemnidad a todas las personas. De modo que en esas circunstancias tan especiales en que se causó el daño, pues no podemos ser injustos y no indemnizar a unas pocas personas que tuvieron que padecer esas consecuencias dañinas para poder favorecer a la inmensa mayoría de la población. Y hay muchos más ejemplos. Voy a moverme en otro ámbito. Por ejemplo, hay una vía determinada, una carretera entre dos localidades, dos ciudades, y el Estado resolvió hacer una autopista por otro lugar que une esas mismas dos ciudades. Entonces, claro, el tráfico ahora se va a desarrollar por esa nueva autopista. ¿Qué significa? Que la vieja carretera ya no va a ser utilizada, va a ser abandonada. Entonces, los restaurantes que prestaban servicio
a los comensales en esa carretera vieja, pues se van a quebrar porque ya no van a tener consumidores. Las estaciones surtidoras de combustibles, pues tampoco van a vender porque ya no va a transitar nadie por ahí, y así sucesivamente. Entonces se les causa un daño a los dueños de esos negocios por la autopista. Bueno, pues no es justo que esas personas sufran ese daño ellas solas, un daño especial, por el hecho de darle una mayor comodidad con la autopista, ser más eficientes en el transporte, etc. Entonces, por razones de justicia, por razones de equidad, el Estado debe indemnizar a los propietarios de esos negocios que se quebraron cuando se acabó el flujo vehicular por esa vía. Eso es lo que se llama el daño especial en los ejemplos que he mencionado. Entonces, siguió avanzando el análisis de las responsabilidades del Estado y reitero un principio de justicia en donde todas las víctimas por daños que le puedan ser imputables al Estado deben ser resarcidas. No es justo que haya víctimas por la acción o por la omisión del Estado o aún sin haber obrado con falta o falla en el servicio y que fueron víctimas del Estado y no se les vaya a resarcir sus perjuicios. Entonces, nació el concepto de la teoría de la lesión, que posteriormente ha sido más conocida como la teoría del daño antijurídico. Ese daño antijurídico consiste no en que el Estado haya obrado antijurídicamente, no. No se va a sancionar al Estado por una falta o falla del servicio. No se va a resarcir un perjuicio porque se rompió ese principio de igualdad ante las cargas públicas, que es el que justifica ese daño especial al que ya hice referencia. Por ninguna de esas otras circunstancias. El daño antijurídico es otro. El daño antijurídico es que ya no se va a mirar el entorno jurídico que corresponde al Estado, sino que se va a juzgar es el entorno jurídico de la víctima. Entonces se van a preguntar, ¿la víctima sufrió este daño? ¿Está obligada a soportar ese daño? ¿Está legalmente obligada a sufrir ese perjuicio o no? Si hay una norma jurídica que le imponga la obligación de padecer ese perjuicio, pues lo tiene que padecer porque el derecho se lo impuso. Pero si no existe la norma jurídica, el Estado debe resarcirlo. En eso consiste la teoría del daño antijurídico o teoría de la lesión. Luego, no hay necesidad de juzgar el entorno jurídico del Estado para definir si obró legalmente o ilegalmente, si obró conforme a derecho o no. Lo que hay que juzgar es si la víctima está obligada por una norma jurídica a padecer o no ese perjuicio. Doy un ejemplo. Una persona es privada de su libertad, es encarcelada. Entonces, uno se pregunta, ¿esa persona estaba legalmente obligada a soportar ese encarcelamiento? Dice, sí, claro, esa persona cometió un delito, se le impuso una pena de tantos años de cárcel, por lo tanto está legalmente obligada a soportar los perjuicios que se deriven de la privación de su libertad, porque está pagando una condena. Al contrario es en su sentido contrario. A una persona se le priva de la libertad y es inocente. No está pagando una pena, no está obligada a soportar ese encarcelamiento. Entonces el Estado debe resarcirle. Antes de la Constitución de 1991 en Colombia,
el soporte constitucional para el resarcimiento de los perjuicios era el artículo 16 de la Constitución de 1886, que le imponía al Estado de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes. Pero desde la Constitución de 1991 se estableció la responsabilidad del Estado en el artículo 90. El artículo 90 de nuestra Constitución dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes. De manera que adoptó la Constitución del 91 la teoría del daño antijurídico y dijo que le sean imputables. Y el daño, el tema de la imputabilidad tiene que ver, como con el tema de la responsabilidad, cuando hay un hecho que genera un daño y que eso le es imputable al Estado. Es decir, el Estado tiene que, la imputabilidad tiene que ver con la obligación de responder. En eso consiste la imputabilidad. Pues bien, vino entonces el desarrollo de ese artículo 90 de la Constitución y para el efecto se dictó la ley 270 de 1996 que desarrolla, entre otros principios, el de la responsabilidad del Estado por el error judicial, llamado ahí error jurisdiccional, que es lo mismo. Y entonces aquí empiezan a desnaturalizarse algunas cosas. El error judicial, o la ley 270 del 96 regula el tema de la responsabilidad del Estado por el error judicial, por la privación injusta de la libertad y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Cuando se examina lo que prescribe esa ley 270 del 96, uno encuentra que esa ley restringió de alguna manera el alcance y la interpretación del artículo 90. Pero como todos sabemos, la ley no puede de ninguna manera cambiar la Constitución, no le puede recortar el alcance. Entonces hay que entender la ley 270 del 96 de que esas hipótesis que consideró expresamente como el error judicial, la privación injusta de la libertad y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia son unas formas de responsabilidad del Estado, pero de ninguna manera excluye la responsabilidad del Estado por otras circunstancias. ¿Qué dijo la ley 270 del 96 respecto al error judicial? Dice: el error jurisdiccional es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional en su carácter de tal en el curso de un proceso materializado a través de una providencia contraria a la ley. En eso consiste el error judicial, una providencia contraria a la ley. Cuando esto estaba de proyecto, se envió, no fue obligatorio por tratarse de una ley estatutaria, a una revisión de la Corte Constitucional. Y allá en la Corte Constitucional se dijeron un poco de cosas que realmente limitan, recortan el verdadero sentido y alcance del artículo 90 de la Constitución. Y aprovecho para decir que no es solamente el artículo 90 de la Constitución el que regula este tema de la responsabilidad del Estado. También la responsabilidad del Estado está regulada por los artículos inmediatamente siguientes.
Dice el artículo 91, en caso de infracción manifiesta un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Luego, fíjese que está regulando la responsabilidad del Estado en detrimento de cualquier persona. Luego, esa otra parte que no exime responsabilidad a la gente que lo ejecuta es para regular, ya es lo de la persona que actúa a nombre del Estado, pero la responsabilidad del Estado está intacta, no la está disminuyendo. El artículo 92 dice, cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar a la autoridad competente la aplicación de sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas. Esto también se refiere a la conducta de la gente, no a la responsabilidad del Estado. No está disminuyendo la responsabilidad del Estado. Artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben las limitaciones de los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. El Estado colombiano puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, bueno, etcétera. No voy a leer toda la norma gracias a la brevedad. ¿Pero qué quiere decir esto? Simplemente que la Constitución incorporó a nuestro derecho interno, los tratados internacionales sobre derechos humanos, es decir, lo que llamamos el derecho convencional, a que se refiere la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se refiere a la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos. Y no solamente esos, hay otros instrumentos de orden internacional. Luego, la responsabilidad del Estado está ampliada. La que fija el artículo 90 está ampliada por lo que se llama el bloque de constitucionalidad, que está integrado por todos esos otros tratados ratificados por Colombia. Luego, antes que disminuirse, lo que se ha hecho es aumentar la responsabilidad del Estado. Por esa razón, son equivocadas aquellas providencias que, para calificar la responsabilidad del Estado, dicen, no, lo que pasa es que el artículo 67 o 70 de la ley 270 del 96 exige que haya, porque así lo dijo además la Corte Constitucional al revisar el proyecto, que haya un error inexcusable, que haya un error grosero, etc. Eso servirá para juzgar a la gente, para saber si el agente que actuó obró con dolo o culpa y si tiene o no que responder al Estado por su comportamiento ilegal, arbitrario, equivocado, con error inexcusable. Pero eso no sirve para exonerar de responsabilidad al Estado frente a la víctima. Lamentablemente, las jurisprudencias más recientes en lo contencioso administrativo han venido restringiendo esa responsabilidad del Estado y por lo tanto restringiendo la pronta y cumplida administración de justicia. Porque no están indemnizando en muchos casos en que, por ejemplo, hubo un error de la administración de justicia o un error judicial, pero fue un error, como llama la jurisprudencia, un error de hombre, un error común, un error excusable, etc. Esto no podrá ser excusable para juzgar a la persona, pero el Estado debe responder así no haya error inexcusable, sino un simple error, porque es que la misma Constitución dice cuando sea un daño imputable al Estado. E inclusive la misma ley 270 lo dice en el artículo 66, que hay error jurisdiccional cuando hay una providencia contraria a la ley. Bien. Hay causales de exoneración de responsabilidad naturalmente. Causales de exoneración de responsabilidad, por ejemplo, cuando el error se causa por un hecho de un tercero. Ah, bueno, si se causa por un hecho de un tercero, pues entonces no fue el Estado el que causó el daño.
fue el tercero. Luego es apenas normal de que el Estado no tenga que responder por el daño que no causó el Estado, sino que causó un tercero. Hay otra circunstancia de exoneración de responsabilidad que es la culpa exclusiva de la víctima. Y subrayo exclusiva, porque hay daños que pueden ser causados por culpa de la víctima, pero no exclusivamente por su culpa, sino que es una culpa, digamos, compartida con el Estado. Por esa razón, solo exonera responsabilidad de la culpa exclusiva, pero si en esa culpa también, o mejor, en ese daño hay una concausalidad por la acción o la omisión del Estado, el Estado también debe responder. Otra cosa es que por la culpa de la víctima, el resarcimiento, por razones de equidad, por razones de justicia, pues tenga que reducirse, porque la víctima también tuvo culpa, pero será una opción de reducción del resarcimiento, porque hay una concausa en el daño. Distinto, reitero, si es por culpa exclusiva de la víctima. Si es por culpa exclusiva de la víctima, pues simplemente no fue el Estado el que causó el daño. La víctima fue la que se lo causó. Hay otra circunstancia que se ha tenido como excluyente la responsabilidad, u otras circunstancias, lo digo en plural, que son la fuerza mayor y el caso fortuito. La fuerza mayor y el caso fortuito suelen confundirse porque en el derecho privado, en el derecho civil, aparece en el mismo artículo como causal de exclusión de la responsabilidad la fuerza mayor y el caso fortuito. Entonces, como en el derecho civil, en el derecho privado, se asimilan, tienen los mismos efectos, la fuerza mayor y el caso fortuito, entonces se incurre con frecuencia en el error de pensar que es lo mismo la fuerza mayor que el caso fortuito. No, son dos fenómenos diferentes que causan los mismos efectos de exoneración de la responsabilidad, es otra cosa, pero como fenómenos son distintos. La fuerza mayor es aquel imprevisto al cual no le es imposible resistir. Y si no es posible resistir, pues lógicamente que se rompe ese principio de causalidad. No fue el Estado en este caso a quien se le puede imputar el daño, porque fue algo ajeno a él. Fue la existencia de una fuerza mayor la que causó el daño. Luego no le puede ser imputable. El caso fortuito es diferente. El caso fortuito es también un fenómeno imprevisto, pero que se produce como propio de la actividad. No es ajeno a la actividad, como sería la fuerza mayor, que es por un hecho externo, sino que el caso fortuito es una situación inherente a la naturaleza misma de la actividad. Luego, el caso fortuito exonera de responsabilidad en el derecho privado, pero no exonera de responsabilidad en el ámbito de la responsabilidad estatal. Porque, reitero, el caso fortuito es un hecho inherente a la actividad misma que se está desarrollando. Hay un tema, finalmente, que es el tema de la legítima defensa. ¿Qué pasa cuando un agente del Estado causa un daño en circunstancias de legítima defensa? Pues si es en circunstancias de legítima defensa, tendremos que decir que ese daño se produjo por culpa de la víctima, porque el agente del Estado tuvo que defenderse, tiene derecho a la defensa, la legítima defensa. Pero una cosa es tener derecho a la defensa y otra cosa es tener derecho a la legítima defensa. La defensa tiene que ser legítima. ¿Hasta qué punto es legítima la defensa? Hasta el punto en que se está rechazando a la agresión y no más, pero no legitima el comportamiento vengativo, podríamos decir, ya que se ha superado la situación de la necesidad de defensa, pues más allá, si hay un exceso en esa parte, esa
defensa dejó de ser legítima en la parte del exceso y por lo tanto hay responsabilidad. Entonces podríamos decir que la legítima defensa podría ser causal de exoneración de responsabilidad si la totalidad del comportamiento del agente del Estado fue un comportamiento legítimo, legítima defensa. Ahí hay que decir que entonces lo que hay simplemente es culpa exclusiva de la víctima. Si no hay esa defensa legítima, sino que hay exceso en esa defensa, entonces podríamos hablar de que hay una concausa y como tal habrá que disminuir el resarcimiento porque la víctima es responsable en una parte y el Estado es responsable en la otra parte. Bueno, ¿qué sucede después de que se ha presentado entonces el daño? Como estamos refiriéndonos al daño en el tema del error judicial, porque hay otras circunstancias de responsabilidad del Estado, pero en este caso estamos hablando del error judicial, sino que había necesidad de hacer estas consideraciones previas para entrar al tema del error judicial. Pues lo primero que hay que decir es que la persona que está actuando ante la justicia tiene unas cargas, tiene unos deberes que cumplir. Dentro de esos deberes está en que si hay una providencia que es ilegal, porque acuérdense que la responsabilidad del Estado por error judicial o error jurisdiccional se refiere a las providencias contrarias a la ley. Luego, si dentro de un proceso hay una providencia que es contraria a la ley y esa providencia es posible impugnarla por los recursos de reposición, reconsideración, apelación, como se quiera llamar, la parte afectada está en el deber de recurrir esa decisión, de interponer el recurso o los recursos que sean procedentes. Pues porque también los particulares tienen una carga frente al Estado que es colaborar en una debida y correcta administración de justicia. Por eso es que tiene el deber, la obligación de recurrir a aquellas decisiones que le afectan y que son contrarias a la ley. Bien, interpuso los recursos de ley. Y a pesar de que interpuso los recursos de ley, se le causó un daño con esa providencia judicial. Es decir, interpuso los recursos y la decisión fue confirmada por el superior jerárquico o fue confirmada por el mismo funcionario, ya que no había sino solamente el recurso de reposición. Habiéndosele causado ese daño, pese a que interpuso el recurso, entonces le quedan dos caminos procesales a esa persona para evitar ese daño o disminuir los efectos si es que ya se causaron algunos daños como consecuencia de esa decisión. El primero es la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución. Lamentablemente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha creado una serie de requisitos cuando se trata de ejercer la acción de tutela contra providencias judiciales. Es un tema bastante largo, bastante dispendioso para desarrollar, pero lo que se puede decir es que, desde mi punto de vista muy personal, considero que la Corte Constitucional se ha equivocado al crear jurisprudencialmente esos requisitos, lo que está adicionando prácticamente a la Constitución. Vía interpretación la está adicionando. No, dice el artículo 86 de la Constitución, toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar
mediante un procedimiento preferente y sumario por sí mismo, porque actúa en nombre de la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. Luego, al decir cualquier autoridad pública, está incluyendo al agente de policía, al magistrado, al señor ministro, al portero, al escribiente, a la secretaria, a todos. No importa la jerarquía de ese servidor público. Entonces no tiene por qué crearse un tratamiento diferente cuando la decisión la ha tomado un juez, así la ha tomado un funcionario administrativo sin facultades jurisdiccionales, porque si están afectando los derechos fundamentales, esa persona tiene derecho a esa protección. Ahora, como es una protección que es un derecho que se le otorga a toda persona, pues solamente los juristas que se han ocupado por conocer a fondo la jurisprudencia de la Corte Constitucional estarían en condiciones de satisfacer esos requisitos de fondo y de forma que ha creado la Corte Constitucional para la acción de tutela contra providencias judiciales. Pero el hombre de la calle, la señora que allí en la esquina vende las empanadas, pues obviamente no conoce esa jurisprudencia de la Corte Constitucional. Y si le llegan a violar los derechos fundamentales a esa señora que vende las empanadas en la esquina, entonces ella no tiene el amparo que se consagró en la Constitución, porque si promueve la acción de tutela y simplemente dice, vean, me están afectando porque A, B o C estas circunstancias y no más, entonces le están diciendo, no, le falta el requisito de la suficiencia, le falta el requisito de la especificidad, le falta el requisito de la pertinencia, le falta, etcétera, etcétera. ¿Qué lo va a conocer esta señora que difícilmente sabe leer y escribir? Entonces ella queda desprotegida. Luego la acción de tutela en estas condiciones queda siendo eficaz, adecuada para aquellas personas que tienen la posibilidad de pagar un abogado especializado en ese tema. El resto de la población no tiene ese amparo, porque entonces en la Corte y desde luego en el Consejo de Estado y en los tribunales y en los juzgados y en todas partes que aplican la jurisprudencia de la Corte Constitucional, van a decir no satisface los requisitos que ha establecido la jurisprudencia para la acción de tutela contra providencias judiciales y no tiene amparo, pese a que los derechos fundamentales están consagrados en la Constitución para todo el mundo y en donde además el artículo 229 de la Constitución dice que prevalecerán lo sustancial sobre lo objetivo. Luego, todos esos requisitos formales que haya y que en un momento dado se opongan a la prevalencia del derecho sustancial, tienen que ser desconocidos, desechados, ignorados esos requisitos formales y darle prevalencia al derecho sustancial como lo establece el artículo 229 de la Constitución. Bueno, le fracasó la acción de tutela a la señora de las empanadas. ¿Qué le queda? Bueno, pues le queda ejercer la acción de reparación directa, para lo cual, lógicamente, tiene que contratar a un profesional del derecho y ya dentro de la acción de reparación directa, entrar a demostrar en qué consiste el error judicial o el error jurisdiccional, demostrar que se interpusieron los recursos oportunamente, demostrar que se le causó un determinado daño, mostrar la naturaleza del daño que se le causó, demostrar la cuantía del daño que se le causó, etcétera. Y después de bastantes años de litigio en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces viene una sentencia que fue apelada o consultada contra el Estado, donde le dicen, bueno, hay que pagarle aquí un resarcimiento de 200 millones de pesos y se los debe pagar la policía, que fue la que atropelló a la señora de las empanadas. Y entonces hay una sentencia de 200 millones de pesos contra la policía. Por favor, páguela. Y entonces, ahora estuvimos escuchando a la doctora Andrea con unos datos que nos dio, que es decir, realmente rompen el alma,
¿Por qué? Porque el Estado debería pagar de inmediato esas sentencias. El Código Contencioso Administrativo, es decir, el Decreto 01 de 1984, estableció que había obligación de pagar las sentencias y las conciliaciones en forma preferente y que no se podían hacer traslados presupuestales ni asignar otras partidas, esas cosas, sin previamente atender el pago de estas indemnizaciones. Y ahora la ley 270 del 96, a la cual estuvimos hablando, dice que hay una pronta y cumplida justicia y además eficiente, que establece el principio de la eficiencia en la pronta y cumplida justicia. Pues bien, ocurre que el Estado, que venía cumpliendo esas obligaciones, con un poco de retraso, bueno, no es retraso, pero ocurre que en los últimos 5 años, el Estado, discúlpenme la expresión, el gobierno se ha descarado y ha decidido no asignar los recursos que debe asignar para el cumplimiento de las sentencias y las conciliaciones, desconociendo la ley estatutaria de la Administración de Justicia, la ley 270 del 96 y la ley 1285 del 2009, que la reformó. La ley 1285 del 2009, en su artículo primero dice: la Administración de Justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz. Después de 10, 15 o 20 o más años de estar pleiteando con el Estado, sale la sentencia y ocurre que el señor gobierno no asigna recursos para pagar. Entonces, ¿dónde está la pronta, cumplida y eficaz justicia, como lo ordena la Constitución y la ley? El gobierno está burlando el Estado de Derecho, está desconociendo los derechos adquiridos y todavía tuvo la frescura del gobierno de dictar recientemente el decreto legislativo 491 del 2020, donde dijo que aplazaba, que suspendía el pago de las condenas. Lógicamente, la Corte Constitucional reaccionó de inmediato, declaró inexequible ese decreto y dijo expresamente que ese decreto desconocía los derechos adquiridos y que estaba el gobierno autorizando desobedecer los fallos judiciales. Eso se lo dijo la Corte Constitucional al gobierno, al actual gobierno. Y ese decreto legislativo además violaba el artículo 209 de la Constitución Política, que sienta los principios de eficacia y celeridad para todas las actuaciones administrativas. Y el gobierno se burló de todo esto y dictó ese decreto. Pues bien, el decreto lo anularon, lo declararon inexequible la Corte Constitucional. Pero el gobierno sigue sin pagar, el gobierno sigue sin asignar recursos, tranquilamente. Está todo el pueblo de Colombia desprotegido de las decisiones que toman los jueces. No hay Estado de Derecho real y efectivo. Es solo una ficción lo que dicen la Constitución y la ley, porque el gobierno burla las sentencias judiciales. El gobierno burla los derechos que se reconocen en las sentencias judiciales. ¿Qué vamos a hacer lo del pueblo? Las personas, las víctimas del Estado, porque son precisamente las víctimas del Estado las que resultan en un momento dado favorecidas con una sentencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, del Consejo de Estado, de los tribunales administrativos, de los jueces administrativos. Estas víctimas del Estado, después de muchos años de litigio, tienen que sentarse a esperar años y años más a ver si el Estado quiere pagar. Y el Estado está alzado de hombros y no está pagando. Cínicamente no está pagando, está desconociendo el Estado de Derecho. Como la peor dictadura que pueda imaginarse, ¿no ven? Se ríe
del orden jurídico, del orden constitucional, del orden legal. Prefiere dedicar sus recursos, los recursos de todos los colombianos que recauda por impuestos, prefiere dedicarlos a mandar a hacer moneditas con el nombre del señor presidente de la República. Y prefiere ponerse a viaticar y a comprar aviones y a aumentar la nómina oficial y hacer contratos multimillonarios en los que se pierden miles de millones, pero no asigna recursos para pagar las providencias judiciales. Esa situación terrible y pavorosa tiene que hacer que el pueblo colombiano se mueva para ver cómo se soluciona esto, porque un país no puede vivir en paz cuando el propio gobierno está atropellando el Estado de Derecho en la forma como lo estoy diciendo. Que esa es una verdad de apuño, perfectamente demostrable. Habría que juzgar, no hoy, habría que esperar el momento oportuno para juzgar a la persona del presidente de la República, a la persona del ministro de Hacienda, etcétera, etcétera, las personas que desempeñan esas funciones y que a conciencia están violando el Estado de Derecho. Muchas cosas más podría decir en relación con esto, pero el tiempo se ha acabado. Dejaremos para otras oportunidades, para otras charlas, otras conferencias, hablar sobre la responsabilidad del Estado, por ejemplo, del incumplimiento de los contratos. Y bueno, y en muchos otros campos que actúa el Estado. De modo que muchas gracias por su atención y me disculpan mi disgusto con el gobierno que en los últimos años, cada día, ha habido más y más frescura, más tranquilidad para burlar las sentencias. Se está burlando de la rama jurisdiccional, del Consejo de Estado, de los tribunales, de los juzgados. No le interesa respetar las decisiones que se toman en sentencia judicial. De hecho, hay una especie de fraude de resolución judicial multiplicado miles de veces. Muchas gracias a los que han tenido la paciencia de escucharme. Doctor Sí, Ramiro Borja, muchísimas gracias. Queremos aprovechar para agradecerle a usted. Excelente disertación. Es para nosotros todo un privilegio contar con su experiencia, con esa intervención tan clara, concisa. Sin duda nos ha hecho un recuento histórico muy importante de la historia de la responsabilidad en un país como el nuestro, porque es atribuible al Estado y cómo repercute esta misma responsabilidad en escenarios tales como tragedias que ocurren en nuestro país. Bien, muchísimas gracias. Queremos pedirle a nuestro compañero de audio y video que detenga la presentación por unos minutos. A continuación queremos darle lectura a esos mensajes, a todo el acompañamiento que han dado los asistentes en la noche de hoy. Inicialmente tenemos comentario del doctor Guillermo Navarro. Para todos aquellos que nos comentaron respecto a que quieren escuchar y de pronto estudiar un poco mejor esta conferencia, este conversatorio, les contamos que efectivamente vamos a tener grabada y dispuesta esta reunión para que todos puedan consultarla. La cargaremos en nuestro canal de YouTube. Ahí mismo en el chat podrán encontrar el enlace de nuestro canal de YouTube o simplemente pueden poner el nombre de la empresa, Confival, en YouTube y ahí mismo la encontrarán. Bien. Nos pregunta otro asistente. Buenas noches, ¿compra sentencias con proceso ejecutivo vigente? Sí, en este momento estamos comprando sentencias de reparación directa y nulidades y restablecimiento del derecho que tengan proceso ejecutivo vigente. No hay ninguna dificultad. Bueno, continuamos por acá. Nos pregunta Jorge Danilo Guarín, muchas gracias por tu pregunta. Menciona, ¿cuánto tiempo podría demorarse el pago de una sentencia por parte del Estado una vez presentada y aceptada la cuenta de cobro? Bueno, esta respuesta nos gustaría pedirle a la doctora Andrea Hincapié que nos colabore con la respuesta. ¿Cuánto tiempo tarda, doc? Bueno, gracias. Depende de la entidad. Digamos que en mi experiencia, en nuestro conocimiento,
las entidades se están demorando entre 5 a 7 años. Para poner un ejemplo, Fiscalía, por ejemplo, en este momento está pagando segundo turno del 2014 y ya se les acabó el presupuesto. Entonces, depende de las entidades, pero lo que podemos ver, y bueno, teniendo en cuenta, digamos, la sentencia que tengas, lo que podemos ver es que las entidades están demorando entre 5 a 7 años, por ejemplo, rama judicial, casi 43 meses en pagar sus sentencias. Listo, doctora Andrea, muchísimas gracias. Bien, continuamos acá con los comentarios que tenemos en el chat. Seguidamente tenemos comentario de Germán Guevara. Buenas tardes. Con mi agradecimiento por tan amable invitación. Es tan importante escenario académico que analiza la realidad actual y de la justicia colombiana. No, agradecidos estamos nosotros con ustedes por hacerse partícipe de estas invitaciones. Bien, continuamos. El doctor Jorge Danilo nos hace una pregunta. ¿Cuáles son los fondos que apalancan la compra de sentencias o capital de Confival? Bueno, doctora Andrea, por favor, colabóranos con esta respuesta. Bueno, Confival, digamos que tenemos o apalancamos todas nuestras, o compramos, digamos, los fondos con los que compramos todas nuestras sentencias son fondos directos. Hace parte de negocios inmobiliarios, básicamente trust, pero nosotros somos y fondeamos directamente con nuestros recursos. Bien, doctora Andrea, muchas gracias. Recibimos también otra pregunta del doctor Jorge. ¿Por qué responsabilidad del juez? Bueno, ahí el inicio de la presentación, al inicio de la conferencia del doctor Ramiro, teníamos una diapositiva que mostraba o hacía referencia a responsabilidad del juez o a responsabilidad del Estado, ¿verdad? Nos gustaría, doctor Ramiro, si nos podría ilustrar un poco a qué se referencia esta dualidad, esta dicotomía que tenemos en esta pregunta. Esta es la pregunta. Discúlpeme, le agradecería que me la repitiera. Claro que sí, Doc. Nos preguntaban respecto a esa dualidad que existe respecto a responsabilidad del juez. ¿Es atribuible la responsabilidad del juez particularmente hablando? O más bien podríamos hablar de una responsabilidad del Estado, como ese debate que existe actualmente o de pronto que se ha dado en las altas cortes. Sí, ya. Bien, disculpen que aquí a veces la tecnología nos falla un poco. Bien. Entiendo que me están preguntando por la dualidad de la responsabilidad del Estado y del juez. Bueno, he hecho referencia al tema del error judicial. Sin embargo, la responsabilidad del Estado puede presentarse no solamente por el error judicial, sino por fallas en el servicio de administración de justicia. Las fallas en el servicio de administración de justicia normalmente no son fallas del juez, son fallas del sistema. Porque, por ejemplo, la rama judicial no cuenta con los recursos económicos suficientes para que pueda tener una infraestructura física y un equipo humano suficiente y eficaz para administrar una pronta y cumplida justicia. Luego, la responsabilidad del Estado por las fallas en la administración de justicia, reitero, normalmente no son por acción u omisión del juez. Las providencias, los procesos suelen demorarse excesivamente porque es que los jueces tienen exceso de trabajo. Uno puede ir a cualquier juzgado de la rama civil, laboral, penal, de lo contencioso administrativo, y uno encuentra esos despachos repletos de expedientes y expedientes, y todos los días están apareciendo sentencias, providencias,
notifican por estados, por traslados, todas esas cosas, y aún así sigue creciendo y creciendo porque es mucho más grande el volumen de nuevos procesos que el que es posible evacuar con el reducido equipo humano y por las limitaciones que hay en la infraestructura tecnológica de los juzgados. Lógicamente que en ese altísimo volumen de expedientes, el juez tiene que buscar la manera de despachar rápidamente todo lo que alcance, todo lo que le sea posible. Entre otras cosas porque al juez lo están calificando no por la calidad de sus providencias. La ley dice que sí, que lo califica por la calidad de sus providencias, pero no es esa la realidad. Al juez lo califican es por la cantidad de providencias que produzca. Entonces, él tiene que estar preocupado y angustiado por las estadísticas. Luego, hay razones que son unas de tipo personal, llamémoslo, en que él tiene que superar unas determinadas estadísticas, pase lo que pase, y otras que son, podríamos decir, de conciencia, llamémoslo, en que él está repleto de expedientes y hace todo lo posible, lleva trabajo para la casa, y lo mismo lo hacen sus asistentes, sus auxiliares, para evacuar y evacuar y evacuar, y aún así sigue creciendo y creciendo y creciendo. Lógicamente, dentro de toda esa angustia, dentro de todas estas carreras, pues aumenta enormemente las posibilidades de error del juez. Si a esto le agregamos que están sacando permanentemente leyes y decretos que cambian las circunstancias, a las cuales tiene pues que dedicarse también, como sus asistentes, a estudiar toda esa cantidad de normatividad nueva. Y adicionalmente a eso sale jurisprudencia permanente de todas las altas cortes. En algunos casos salen providencias de los tribunales que obligan, desde luego, a los jueces. Entonces tiene que estar permanentemente estudiando y estudiando todo eso, actualizándose, pues están corriendo para actualizarse, corriendo para producir, en fin, pues el aumento de error y que de pronto haya providencias contrarias a la ley se suma infinitamente. Por eso es que hay unas grandes posibilidades de error del juez. Sin embargo, en principio no es viable sancionar al juez por esas equivocaciones, porque para poderlo sancionar tendría que probarse que él obró con culpa grave o dolo. Como seres humanos que son, naturalmente que hay jueces que obran con dolo, naturalmente que hay jueces que obran con culpa grave porque son seres humanos y son miles los servidores del Estado. Pero la inmensa mayoría, la casi totalidad de los funcionarios judiciales y de los jueces no se equivocan, no dictan providencias con el ánimo de violar la ley. O sea, no lo hacen con dolo, ni con culpa grave, porque están súper contratareados. Entonces se equivocan sin culpa grave. Y por eso los errores judiciales que generan responsabilidad para el Estado, generalmente, normalmente, no involucran la responsabilidad del juez por las razones que he expresado. No se le puede exigir a un funcionario, un servidor público, más de lo que es razonable. Y aquí, en nuestro sistema, les está exigiendo a los jueces, a los magistrados y a los auxiliares, más de lo que se le exige a cualquier otro servidor público. Esa es mi apreciación sobre esa dualidad, llamémoslo, de la responsabilidad. Excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartirnos su opinión. Bien, aquí dentro del chat también tenemos, bueno, bastantes comentarios que nos han dejado los abogados que nos acompañan a partir de su experiencia. Comentarios muy valiosos. Queremos también darle lectura al doctor Henry Loaiza y su hija. Nos mencionan que están acompañándonos, que nos extienden un saludo muy especial desde Cúcuta. Muchísimas gracias, Doc. Igualmente les extendemos un saludo muy especial para los abogados de Cúcuta. Bien, continuamos. Varios comentarios acerca de la excelente oratoria que nos ha transmitido el doctor Ramiro Borja. Muchísimas gracias. Le extienden también desde los comentarios. Bueno, continuamos. Les reitero y les recuerdo asimismo que
La grabación de esta videollamada la tendremos disponible a partir de los próximos días en nuestro canal de YouTube, ¿vale? Para que todos puedan de pronto poderla revisar nuevamente. Bueno, continuamos. Vamos a darle lectura a otra pregunta. Nos dice el doctor Danilo, actualmente con las decisiones de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado están desconociendo lo que venía conversando el doctor Ramiro Borja, ¿no? Ahora todo, en su experiencia ha notado que todas las decisiones salen, digamos, por la teoría de culpa de la víctima o culpa leve. Él nos pregunta de pronto, doctor Ramiro, desde su experiencia, ¿cómo resultaría provechoso, cómo puede ser bastante efectivo demostrar la culpa compartida o no la culpa exclusiva de esa víctima? Bueno, los temas probatorios siempre son bastante difíciles. Afirmar algo es fácil, pero probarlo es difícil. Y mucho más cuando se quiere una contraparte que está buscando la contraprueba, que es lo que legitima precisamente la controversia judicial, que hay una parte y una contraparte. Desde luego que las víctimas son seres humanos y que muchas veces también cometen equivocaciones, cometen errores que contribuyen o bien a que se produzca el perjuicio o bien a que se agrave el perjuicio. Esas circunstancias, naturalmente, las tiene que tener en cuenta el juez, como ya lo habíamos explicado antes, porque exonera de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima. Pero cuando la víctima tiene culpa, pero no se ha producido el daño exclusivamente por ella, sino que ha habido una falla de parte del Estado, así esa falla se haya agravado, pues habrá una concausa y en ese caso prudencialmente el juez, con razones de equidad, de criterio de justicia, pues disminuirá el monto del resarcimiento en la medida en que esa concausa haya contribuido en mayor o en menor medida a la producción del daño. Bien, doctor Ramiro, muchas gracias. Sin duda un debate probatorio es un escenario muy interesante y bastante complejo, ¿no? Desde la experiencia del litigio se encuentra uno con esas complejidades. Correcto, bueno. Tenemos bastantes comentarios también, algunos desde la experiencia, como veníamos diciendo, de los abogados que nos acompañan. Continuamos por acá. También le extiendo el agradecimiento nuevamente, gracias al expositor y también a Confival por plantear estos espacios, ¿no? Bien, queremos dar por terminado el conversatorio, no sin antes agradecerles nuevamente a todos los asistentes. Tenemos muchas preguntas en el chat, nos podríamos extender bastante más, pero debemos ser responsables y respetuosos con el tiempo de ustedes y por supuesto con el del doctor Ramiro. Muchas gracias a todos los asistentes. Queremos hacerles extensiva la invitación a un taller que realizaremos. Le voy a pedir el favor a mi compañero de audio y de las diapositivas y podemos compartir la presentación. Vamos a tener un taller muy interesante respecto... Este es el título del taller, taller de cómo conseguir que se me asigne un turno de pago. Una vez tenemos esa sentencia de reparación directa, hay un trámite y un procedimiento para conseguir que sea asignado el turno de pago. Básicamente, este taller nos lo presentará Alejandra Muñoz. Ella tiene 2 años de experiencia como asesora jurídica del Ejército, el Ejército Nacional, Cárcel y Penitenciaria de Alta y Medida Seguridad del Batallón de Ingenieros. Tiene también 7 años de experiencia como abogada de la oficina del IMPEC y coordina el grupo de pago y liquidación de fallos judiciales de la oficina del IMPEC. Sin duda es una persona bastante acertada para contarnos de este tema. Me confirman por aquí la fecha y el horario del evento. Regálenme un segundo y se los diré inmediatamente. Tenemos programado tentativamente para el 29 de este mismo mes, es decir, en unos 15 días podremos estar conversando de esto. Igualmente les haremos llegar por sus correos electrónicos, por los mismos canales de comunicación por los cuales los invitamos a este evento. Les haremos llegar la invitación formal con la fecha y la hora segura de este espacio.
Bien, nuevamente muchísimas gracias. Queremos darle unos minutos adicionales a la doctora Andrea para que también se despida y bueno, te escuchamos, doctora. Bueno, muchas gracias a todos por estar esta noche acá presentes en este conversatorio de Confival. Quisiera de nuevo, sabemos que muchas personas no alcanzaron a conectarse desde el principio, entonces quisiéramos reiterar quién es Confival y quiénes somos ahora para ustedes. Nosotros, Confival, somos la organización líder en compra de sentencias y tenemos, digamos, toda la estructura para poder ofrecer la mejor oferta a su sentencia y que usted pueda recibir un pago anticipado de la misma. Quisiéramos invitarlo a que nos conozca, a que nos llame, a que vuelva a tener como una experiencia con nosotros. Tenemos una trayectoria de más de 10 años, con más de 150 millones de dólares desembolsados y haciendo felices a más de 2.700 clientes. Entonces, de verdad quisiéramos tener el contacto de ustedes, que puedan llamarnos, que puedan asesorarse de nosotros. Acá somos expertos en atención, en atenderlos, en entender las necesidades también de las sentencias. Sabemos por todas las preguntas que hubo en el chat que quedaron también con bastantes dudas. Entonces, acá estamos disponibles para atenderlos. Quisiéramos pues reiterar que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, estamos en LinkedIn, en Facebook, también van a encontrar en nuestra página confival.com, ahí van a encontrar nuestra información y por allí también nos pueden contactar. Entonces, bueno, les agradezco que se hayan conectado y que tengan una feliz noche. Le agradecemos al doctor Borja por esa increíble disertación y por todo lo que nos enseñó.